Bueno, muy bien. Voy a hacer este tutorial para recordar lo que vimos la clase pasada. No es difícil, pero por ahí es un poco complejo, pero absolutamente no es difícil. ¿Cuál es el tema? El tema es la síntesis de proteínas en las células. Recordando que las proteínas son cadenas de 20 aminoácidos distintos. Aquí en esta foto ven las siglas de los iniciales de los aminoácidos, de los verdaderos nombres de los aminoácidos, cosa que nosotros no vamos a ver este año. Lo quiero que vean que en la síntesis de las proteínas no se forman las cadenas, pero las cadenas de proteínas no quedan así como viboritas, sino que se van plegando en distintos pasos. Paso 1, 2, 3, se van plegando y van formando estructuras tridimensionales muy complejas, porque tienen funciones muy importantes que cumplen en el cuerpo humano. Este es un dibujo también muy cercano a la realidad de las formas que adoptan las proteínas, recordando que son cadenas de aminoácidos. Una de las proteínas, para poner como ejemplo, es la hemoglobina. Fíjense qué compleja que es. La hemoglobina son uniones también de proteínas, son de aminoácidos, y en su estructura tienen, como ven, esos color rojo. Ahí está ubicado el hierro, que se va a combinar con el oxígeno. Saben que la hemoglobina está en los glóbulos rojos y transporta el oxígeno a todas las células del cuerpo. ¿Por qué son rojos? Porque tiene hierro. El hierro, cuando se combina con el oxígeno, da ese color rojo. Acá tienen otra foto, otra imagen, mejor dicho, de la hemoglobina. Todo lo que ven como hilitos, cañitos, es la proteínas, la combinación de los aminoácidos que sostienen a una estructura que tiene hierro, donde se va a combinar el oxígeno. Esta es la mejor imagen de lo que es la hemoglobina. Cada redondelito que ven ahí es un aminoácido. Por lo tanto, el cuerpo tiene la capacidad de formar esta estructura tan compleja, es decir, colocar 20 distintos aminoácidos combinados en el orden que deben ir. Y eso es lo que estamos estudiando, cómo lo hacen, dónde está esta información, que es muy delicada. La información está en el ADN, doble cadena, está en las letritas. Cada aminoácido está codificado por 3 letras: adenina, guanina, citosina o timina. Está en el núcleo. El ADN nunca sale del núcleo porque es una medida de protección. Además es doble hélice. Las proteínas no se forman en el núcleo, sino en el citoplasma. Entonces esta información tiene que salir codificada, tiene que salir del núcleo hacia el citoplasma. Acá tienen una célula donde tenemos el núcleo, ¿no? Allí está indicado el núcleo, donde está codificada la información de la formación de la unión de los distintos aminoácidos de las distintas proteínas. Pero la proteína no se forma en el núcleo, o sea que esa información tiene que salir de la célula para ir a lo hace a través de un mensajero que se va a unir a unas estructuras que se llaman ribosomas, y ahí recién se van a formar las cadenas complejas de proteínas. Es para que vean la célula, el núcleo, y los ribosomas que están fuera del núcleo. Bien, la primera fase para que la información del núcleo salga al citoplasma se llama transcripción. Entonces, el mensaje, la información que está en código de 3 letras, tiene que ser transcripta a un mensajero. Ustedes esto lo vieron en los videos, en la clase, en las simulaciones. El ADN se tiene que abrir, solamente va a abrirse, no se abre todo, se abre solamente en esa parte del ADN que se necesita. Siempre la célula hace todo para proteger las letritas, ¿no? Para que no mute, no trasloque, no entre un virus. Entonces, a medida que se va formando el mensajero, ven que el mensajero se forma en el núcleo. El mensajero transcribe una de las cadenas, no las dos, una sola. Y recuerden que el mensajero no tiene timina, sino uracilo. Esta fase se llama transcripción. Una vez que el mensaje está transcripto, tiene que salir el mensajero del núcleo por los poros al citoplasma
para ir a los ribosomas. Acá tiene otra imagen que es muy parecida a la que vimos en clase, que a medida que el mensajero se va formando, el ADN se va cerrando. Se va formando y se va cerrando. El mensajero sale de la célula. Acá tienen otra imagen. El ADN se transcribe al ARN, que pasa a ARN mensajero y sale por los poros del núcleo al citoplasma. Y entramos a la tercera fase, que es de traducción. Es decir, ahora hay que traducir ese mensaje en una proteína. Y esto ocurre en el citoplasma. Eso tiene que estar bien claro. Entonces tenemos el mensajero que va a transcribir, lleva un mensaje en código que hay que traducirlo. Por eso se llama traducción. ¿Y dónde se traduce? En un organela que se llama ribosoma, que está en el citoplasma. Entonces, para eso el ADN llega del núcleo al citoplasma y se va a ubicar allí en el ribosoma, donde su mensaje será traducido. Falta alguien más en esto, ¿no? Falta entonces dónde están los aminoácidos, porque hasta ahora está el mensaje, pero no están los aminoácidos. Entonces aparece otro ácido nucleico que se llama transfer, que es el que lleva el aminoácido. Aquí en su cabecita, lo he pintado de color violeta. No sabemos qué aminoácido es, pero lleva el transfer, que está en el citoplasma, están sueltos, van llevando en su cabecita un aminoácido. No cualquier aminoácido. Tiene que ser un aminoácido determinado. Esta es una imagen real de cómo es el transfer. En una cabecita lleva un aminoácido de color naranja. Este transfer siempre va a llevar el aminoácido naranja, porque su anticodón es que representa el código de ese naranja, está en la parte más baja del transfer, es citosina, guanina y uracilo. Entonces, ese es el aminoácido que siempre ese transfer llevará hasta que se degrade. Y este es el anticodón, que es el código que reconoce o representa a ese aminoácido naranja. ¿Cómo es entonces esto? Tenemos 3 ácidos nucleicos. El ADN, que está en el núcleo, doble cadena, que tiene adenina, timina, guanina, citosina, que me dice qué aminoácido y en qué orden va a ir en cada proteína del cuerpo. Después tenemos el transfer, que es simple cadena, el mensajero, que es simple cadena, que se forma en el núcleo y después sale al citoplasma y después se degrada. Es importante. El mensajero se forma la proteína y se degrada. No es como el ADN, que siempre no se puede degradar el ADN. Llega a degradarse el ADN y nos morimos, ¿de acuerdo? Y otro ácido nucleico entonces que va a traducir ese código, porque hasta ahora no aparece ningún aminoácido, es el transfer. El ácido nucleico que lleva el aminoácido es transfer. Transfer porque transfiere o transporta el aminoácido. ¿Bien? Esto tiene que estar bien claro. Después lo vamos a ver en clase. Las diferencias que hay. Como ven, el transfer no es cadena. El mensajero es cadena simple y el ADN es doble cadena. ¿Qué otra diferencia ven? El ADN siempre está en el núcleo, nunca sale. El mensajero se forma en el núcleo y sale al citoplasma. Y el transfer siempre está en el citoplasma. ¿Qué otra diferencia? Los códigos. Las letras del código son adenina, timina, guanina y citosina en el ADN. Y en el mensajero es adenina, citosina, guanina y uracilo. Si en vez de timina tiene uracilo. Lo mismo que el transfer. Bueno, después veremos entonces en clase mejor. Muy bien. Entonces tenemos el aminoácido, en este caso naranja, y su código, que está como anticodón, que en este caso es citosina, guanina y uracilo. Muy bien. Este aminoácido naranja está en el ADN, la información. En el ADN está por 3 letras, citosina, guanina y timina. Esto es en el ADN en el núcleo. No puede salir del núcleo el ADN, entonces es
es transcripto, se transcribe al mensajero, pero con otras letras, que serían guanina, es decir, con 3 letras también, pero como guanina, citosina y adenina, ¿no? El complemento siempre. Bueno, este es el llamado codón, que después va a reaccionar o reconocerse, no reaccionar, reconocerse con el anticodón del transfer cuando esté en el citoplasma. Entonces, ese es el codón, pero tiene que reconocer, va a buscar después el transfer, o sea, va a buscar el transfer que lleva el aminoácido naranjita en su cabeza, pero lo va a hacer cuando se instale en el ribosoma, porque es allí donde se forman las proteínas, en los ribosomas. Hay muchos transfers, cada uno llevando un aminoácido distinto. ¿Cuál va a quedarse en el ribosoma? El que tiene el anticodón que corresponda. Entonces, el transfer va al ribosoma y se reconocen y ahí queda y va a dejar entonces el aminoácido. Reacción entonces, el reconocimiento codón-anticodón ocurre en los ribosomas en el citoplasma. El ribosoma se va formando entonces las proteínas, la cadena de aminoácidos, como ven aquí en esta foto bastante fea. Esta está más linda, miren, esta está más linda. Acá se ven los acá se ve, a ver, vamos a interpretar este dibujo. Se ve, lo gris es el ribosoma, que está en el citoplasma. Lo naranjita es cadena simple del mensajero, que ahí lleva la información transcripta. Y después está el codón y el anticodón, ¿ven? El anticodón está en el transfer, que está en color rojito, que son 3 patitas. Y si se reconocen, quedan ahí y se van uniendo los distintos aminoácidos. Entonces, entra el transfer con su aminoácido y que sale del ribosoma la hilera de aminoácidos unidos. O sea, sale la proteína. Bien, en esta imagen muy fea, reconozco, es el resumen de lo que hemos dicho. Acá está incluido el núcleo, o sea, el ADN, que se abre, transcribe el mensajero sale del poro y después vienen los transfers y si se reconoce codón-anticodón, acá faltaría, bueno, acá está el ribosoma, se ve poquito. Si se reconocen codón-anticodón, se van uniendo los aminoácidos y formando la cadena. ¿Qué es lo que les voy a pedir en los ejercicios? Que ustedes van a seguir con los ejercicios que de la última clase, sigan con el número que corresponda, que creo que es 2, 3. Yo te voy a dar el código, que ven este código, cada aminoácido tiene 3 letras, y es el código del ADN. ¿Por qué sé que es el código del ADN? Porque tiene timina, ¿ven que tiene timina? Yo te doy el código y después te doy el orden de la secuencia de la proteína. Es la siguiente, esta proteína tiene estos aminoácidos, 15 unido al 5, unido al 4. ¿Qué te voy a pedir? La secuencia del ADN, es decir, adenina, timina, toda la secuencia del ADN que lleva esta información. Sobre esa secuencia van a escribir el mensajero. Recuerden, no pongan timina, pongan uracilo. Sobre esa secuencia del mensajero van a transcribir la secuencia del transfer, es decir, hacer el anticodón. Otro ejercicio en base al mismo código es, te doy el código del ADN, por supuesto, y te doy el código del transfer. Vamos de atrás para adelante ahora. Entonces, te doy el anticodón, ¿ves? Te lo doy con uracilo. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que hacer sobre ese anticodón, escribir el mensajero. Una vez que escriben el mensajero, escriban el ADN. Una vez que escriban el ADN, me escriben la secuencia de la proteína. O me la pueden escribir ahí en las cabecitas de los transfers, ahí va a salir la secuencia de la proteína. Bueno, me parece